La unidad en el polo patriótico, Hidalgo. ¿Cómo van esas conversaciones? Ya en la MUD hay algunos mecanismos para la selección de los candidatos. Hay candidaturita y de acuerdo a lo que dice Chugo Torrealba, pero hay consenso en torno a unos cuantos circuitos, la mayoría de ellos. Va a haber unas primarias, la excepción van a ser las primarias. En el caso del Gran Polo Patriótico, ustedes como Podemos ya tienen garantías de que el PSUV les va a abrir camino para que puedan llevar diputados. La misma pregunta vale para el PCB, para el MEP, para los otros partidos del Polo Patriótico, PPT, etc. Bueno, fíjate, en el acto del Parque Central, que tú recuerdas, ¿no? Se hizo de verdad un anuncio de compartir una alianza, que yo creo en la alianza perfecta, de todos los partidos que forman parte del Gran Polo Patriótico. Ahora, no hay propuestas formales. Y esto, por supuesto, yo creo que hay que irlas construyendo, aunque sean adversas. Yo, por ejemplo, parto de un criterio como partido, ¿no? Hay que respetar lo que ya tienen. Si el PCB tiene 4 diputados y UPB tiene un diputado electo en Amazonas, bueno, la primera escalada es que tú tienes que respetar lo que ya tienen los partidos del polo. Es posible que los que no tengamos representación en ese momento no tengamos esa condición de exigencia. Pero como se trata de un mecanismo, yo siempre he dicho que cuando tú defines el procedimiento y la norma, es más fácil llegar a acuerdo. Cuando tú empiezas a discutir individualmente, bueno, eso tiene unas características muy particulares, ¿no? En cambio, cuando tú dices, este es el procedimiento, esta es la norma, bueno, de esa manera se facilita el acuerdo. Nosotros trabajaremos siempre para una unidad perfecta, pero creo que postergar y seguir postergando ya en el mes de marzo, ya estamos en abril, digamos, la posibilidad de decirle al Gran Polo Patriótico, esta es la oferta de entendimiento que indudablemente debemos tener, hasta ahora no se ha hecho. Porque fíjate, me preocupa lo siguiente, como inquietud. Si, por ejemplo, el PSUV elige sus candidatos en primaria, ¿cómo le dices tú a una persona que fue electa en primaria que tiene que ceder el espacio para un aliado? Bueno, o sea, no existe. ¿Ah? Además, porque éticamente, ¿cómo le quitas tú un puesto a un dirigente del PSUV que se lo ganó en batalla militante? Pues todo eso tiene que resolver antes de la primaria. Sí, está bien, pero nosotros no nos prestaríamos para eso. De verdad, en ningún escenario. Si un militante del PSUV disputando su candidatura gana unas elecciones primarias, por lo menos en el caso de Podemos, nosotros no vamos a saltarle a ese dirigente sus derechos legítimos. Eso sí tiene que quedar claro. ¿Y si hacen primaria en todos lados? Entonces, bueno, ya es una decisión, ya es un mensaje, pero es bueno decirlo claramente. ¿Y qué pasaría en ese escenario? ¿Qué harían ustedes? Bueno, a mí no me gusta hablar sobre especulaciones, hermano, porque ese te corresponde a ti que eres periodista. Yo, desafortunadamente, no tengo tu profesión y por eso no quiero especular, sino digo, no hay oferta concreta. ¿Qué aprovecharía yo desde tu programa y tu pregunta? Que se haga la oferta. Es necesario que hayan reglas y normas. Pero imagino que ustedes deben tener un plan B, Hidalgo. Si, por ejemplo, el PSUV elige sus candidatos en primaria, ustedes tienen que tener un plan B. Bueno, yo creo que no hay que ir a ningún plan B ni plan C, porque hasta ahora no se ha hecho la oferta. Y hasta ahora yo siento que hay una disposición en teoría, pero tienes que crear las condiciones en la práctica. Y es lo que creo que es lo más saludable, ¿no? Que hayan condiciones en la práctica. Freddy Rodríguez dice por aquí, leí la resolución de Obama en inglés y no califica a Venezuela, sino a la corrupción y otras cosas de Venezuela como amenaza. Bueno, yo creo que la traducción, digamos, que yo he recibido de parte oficial es la condición de amenaza de Venezuela. Y por eso digo, ¿qué antecede a Venezuela? El apoyo en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es un valor cualquiera. Venezuela fue una aliada fundamental, ¿verdad? Y ese reconocimiento que el presidente Medina recibió es el reconocimiento de un país. Y por eso digo que la jurisprudencia no es conveniente. O sea, ¿cómo puede ser recordado el presidente Obama que, en fin de cuentas, no va a dejar de ser un líder político? A lo mejor no va a ser presidente de los Estados Unidos nuevamente, porque no está planteado en ese escenario norteamericano. Pero es una opinión. Entonces, ¿cómo quiere ser recordado en América Latina? Yo creo que no creo que él quiera despedirse, porque el capítulo Obama está ya, el hecho de que se haya lanzado hoy el senador Ted Cruz en Texas, en Virginia, perdón, que ha dicho, bueno, que ya empezaron las elecciones. Entonces, tú tienes que pensar ahora cómo te quieres despedir, cómo quieres ser recordado. Entonces, yo creo que estos son valores que deben construirse, pero yo creo que nosotros debemos contribuir a una política de distensión. ¿Cuáles son los pasos que debería dar Venezuela en esa distensión, Hidalgo? Internamente. El mensaje está claro. Se pueden dar muchos mensajes externos, se pueden buscar muchos aliados, pero hay un hecho real. Hay que reunirse con la oposición a pesar de ella. A pesar de ella, quiero decirte. Porque ese diálogo que se dio donde tú estuviste presente, bueno, ¿quién pide un diálogo con cámaras de televisión y cadena hasta las 2 de la mañana? Bueno, eso no es un diálogo. Sencillamente fue una confrontación.
Entonces yo creo que si se busca un diálogo, fíjate que es lo otro. Discreto y concreto, como dice Samper. No, es necesario que el secretario general de la OEA se le facilite el camino para que vaya a Ramo Verde y oiga a ese sector de la oposición que no quiere aceptar las reglas democráticas. Pero indudablemente tú no le puedes impedir a Felipe González que vaya a visitar a esos presos. ¿Fue un error no dejar pasar los expresidentes que vinieron? Mira, papá siempre, que era un sabio, ¿no? Me decía, ¿no? No hay nada peor que una persona ya, un político ya jubilado y sin cargo definido. Y si es inteligente, peor. Mira, ¿qué le pasó a esos 3 presidentes que están desempleados ahorita? Bueno, vinieron aquí y se convirtieron en el tema de todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si van y se reúnen? No hubiera pasado absolutamente nada. Ahora, los 3 se convirtieron en un tema de opinión internacional. Yo creo que los invitaron a foros, a países, a todos, y bueno, y buscaron oficio. Pero yo creo que no. Mira, yo lo hubiera buscado, yo lo hubiera dejado entrar. Dejaron de ser lo que llamaban aquí el jarrón chino. Total, lo que decía Luis Herrera. Luis Herrera. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que lo hubiera dejado entrar y no pasa nada. ¿Por qué no investigar a los 7 ciudadanos y resolver la terrible hiperinflación, la inseguridad y el bachaqueo? Dice Ángel Peña Briceño. Porque tú no puedes aceptar la jurisprudencia. Aquí te dice Carlos Andrés Nevada, huele a cambio en el país, súmese ese cambio, Bolívar, fuerza y fe. No, yo creo que debe haber, fíjate, una actualización del modelo y una actualización del contrato social ciudadano. Pero no cambio. Una actualización. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que refrescar el contrato social que nos dejó Chávez y eso tiene que ver con liberar los contratos colectivos necesariamente del sector público y del sector privado. Ahora, eso no atenta contra la génesis del proceso político. Sí, pero es un derecho laboral que tienes que establecerlo. Y el contrato social ciudadano que el chavismo debe representar en este momento, liderizado por el presidente Maduro, ¿verdad? Y por Diosdado como vicepresidente del PSV, yo creo que está enmarcado en un refrescamiento de los derechos civiles. Yo, por ejemplo, te digo, no me cansaré de pedir, ¿verdad?, de apelar al sentimiento de los productores venezolanos. Yo creo que en estos momentos de crisis, mira, si apelamos al sentimiento de los productores de café, los productores de cacao, darles el derecho a exportar, como lo está haciendo Bolivia, como lo está haciendo Ecuador, que son países del ALBA, como lo está haciendo Nicaragua. ¿Por qué no pueden nuestros productores de cacao y nuestros productores de café recibir el pago en dólares en la bolsa de Nueva York, que todas las noches se fija ese valor y lo da Walter Martínez toda la noche para quien lo quiera escuchar? Bueno, indudablemente permitiría elevar tu estructura de costos. Nosotros tenemos que ir a un contrato, digamos, mira, bianual de actualización de precios. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir resolviendo precios, digamos, de acuerdo a cómo se te está presentando este momento de inflación. ¿Por qué? Porque tenemos un rezago, y esto hay que decirlo. Cuando el ministro Giordani cerró las casas de bolsa, cuando el ministro Giordani se negó a discutir precios de productos durante 3 años y medio, bueno, le ha dejado un candelero al presidente Maduro en el ejercicio. Ahora, tú no puedes resolver precios de rezagos de 3 años y 3 años y medio en 1 mes o en 2 meses. ¿Por qué? Porque aceleraría un proceso inflacionario. Ahora, yo estoy seguro, yo que he trabajado en diálogo con el sector privado, te puedo decir, si aquí se hace un contrato bianual, trimestral de reconocimiento de precios, estoy seguro que en vez de aumentar un producto a 100 bolívares, lo pudiera estar aumentando a 8 bolívares y llegar a lo mejor a finales de año a los mismos 100 o a los mismos 150. Sí, pero tendrías que darle a la empresa privada una garantía de esa actualización. Entonces yo digo, tienes que ir a un nuevo contrato social ciudadano que involucre el sector privado y el sector ciudadano en general, ¿no? Es la propuesta nuestra como partido, ¿no? Mira, hay muchos comentarios aquí, algunos de ellos cargados de insultos que yo, por supuesto, no voy a leer. Pero aquí te dice Kleinin Márquez, su invitado fue un buen gobernador en Aragua, sobre todo en salud, pero da tristeza que esté en el bando que está. Bueno, yo creo que cada quien tiene derecho a juzgar su opinión y yo respeto la opinión. A mí me toca convencerla a ella, no imponerme frente a ella, porque yo he aprendido en mi vida que cuando hay razones no tiene por qué haber imposiciones. Y yo siento que hay razones sociales fundamentales, el gasto social iniciado, el uso del recurso petrolero en la política social del país. Hoy lo aplica Brasil. Mira, hoy en Colombia están regalando, el gobierno colombiano, después de 200 años, regala viviendas a los damnificados. Eso no existía en el gobierno colombiano. Que el gobierno colombiano de Santos hoy reconozca que los pensionados agrícolas que no tuvieron acceso a la seguridad social, el Estado va a estudiar la posibilidad de reconocerle sus pensiones y sus aportes no realizados. Bueno, es una política social iniciada por Chávez. Entonces tú no puedes. Ahora, que hay una manera de aplicabilidad que no ha sido del todo gerente, tenemos que reconocerlo. Porque una empresa que ha sido expropiada en manos del Estado
y esa empresa tiene un presupuesto, ¿por qué tiene que esperar que le den otro crédito adicional? Bueno, ¿y dónde está la estructura de costo de esa empresa? Si usted no produce el aceite de Diana, si usted no produce el empaquetamiento del café, si usted no produce el producto que le toca producir en esa empresa, entonces usted tiene que salir de la empresa. Entonces no juguemos el concepto, juguemos la operatividad de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con eso. Bueno, Hidalgo, gracias por la invitación. Gracias por venir al programa de Hidalgo Bolívar. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al retorno estaremos conversando con el doctor Pedro Palma. Ya mismo.